El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. Vamos a analizar el contexto histórico y vamos a ver si fue beneficioso o si es que no fue beneficioso esta reforma agraria. Primero, vayamos al contexto histórico. Bueno, antes que todo, quien les habla es Jesús González Cárdenas y a continuación yo mostraré el contexto histórico y la introducción de este ensayo. Bueno, el contexto histórico se deriva así. Las Fuerzas Armadas en la historia nacional del siglo XX fue del brazo armado de la élite antioligárquica, revolucionarios y nacionalistas. También fue un gran atraso a la estructura económica del Perú, fue muy ineficiente y tuvieron ciertas limitaciones. Otro de ellos fue el surgimiento y la caída terrible de las guerrillas peruanas en la época de los 60. Otro de ellos pues, también viene a ser la desigualdad social, un asunto de seguridad nacional. Durante la década de los 1960 y 1970 en el Perú se implementaron diversas reformas. El objetivo de transformar una estructura económica, política y social en el país. De estas tres, la reforma agraria fue impulsada por el gran gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Fue una de las más significativas. Esta medida tenía como objetivo redistribuir las tierras de los grandes latifundos hacia los campesinos con el fin de reducir la desigualdad y eliminar la estructura oligárquica que había en el campo. Sin embargo, dicha reforma generó gran controversia, ya que si bien pretendía democratizar el acceso a la tierra, también trajo consigo graves consecuencias que afectaron negativamente la producción agrícola y el desarrollo económico del país. Como grupo, consideramos que la reforma agraria, lejos de que tuviera un gran objetivo de la justicia social, tuvo un impacto demasiado negativo sobre la política, la sociedad y la economía del Perú. En el presente ensayo se analizará cómo desde el punto de vista político la reforma generó tensiones, conflictos entre diversos sectores del país, como en el ámbito social, no logró mejorar la calidad de vida de los campesinos, que era lo que se buscaba, ¿no? Y finalmente, como en el aspecto económico, afectó a la productividad de todos los agrícolas y desincentivó una inversión baja en el sector. A continuación defenderemos nuestra postura con los siguientes argumentos. Mi nombre es Anderson Navarro y hoy hablaré sobre la reforma agraria desde un punto de vista político. Esto no fue beneficiosa ya que generó inestabilidad social y no logró consolidar una estructura política sólida y equitativa. Por una parte, la desestabilidad del poder político. Las restribuciones de tierras generó conflictos entre las élites y los campesinos, erosionando la legitimidad de los gobiernos que implementaron las reformas. Esto resultó en una fragmentación política en que la creación de tensiones que condujeron a levantamientos, golpes de Estado, una mayor polarización. Por otra parte, fallos en la consolidación de una democracia sólida. En muchos casos, la reforma agraria no cumplió su objetivo de empoderar políticamente a los campesinos y mejorar su representación. En su lugar se mantuvieron o surgieron nuevas oligarquías rurales que monopolizaban el poder, perpetuando la desigualdad y debilitando la democratización efectiva de los sistemas políticos. En este caso les voy a hablar sobre qué trajo la reforma agraria al aspecto económico. Trajo, por un primer punto, trajo una fragmentación de tierra. Eso quiere decir que las tierras que eran gigantescas, casi todas, se repartieron a los pequeños agricultores. También estas tierras que ya se eran repartidas no eran equitativamente económicas. O sea, algunas valían más, otras menos. Trajo también una inestabilidad en la producción. O sea, no hubo una buena producción, ya que estos pequeños agricultores eran muy buenos en la agricultura, pero no sabían nada de irrigación ni nada de eso. Y con esto se llevó a que no supieron eh, explotar una economía a gran escala. Lo que les faltaba
podemos decir, optimizar procesos. No sabíamos. Como segundo punto, trajo una inversión insuficiente. Que cuando se crearon nuevas cooperativas agrícolas y pequeños propietarios tuvieron dificultades para traer inversiones, ya que el Estado no les brindó, lo que llamamos ahora, capacitación técnica y financiera a un largo plazo. También el deterioro de la infraestructura rural que tenían no les benefició para nada. Como tercer punto, trajo un desplazamiento del capital privado. Entonces, que cuando ya se repartieron las tierras, esto generó una gran desconfianza en el sector privado, afectando la inversión en el sector agrario y en otras áreas de la economía. Ahora, ¿qué trajo esta reforma agraria en el aspecto social? Como primer punto, trajo un descontento en las zonas rurales, ya que como objetivo de esta reforma era mejor la vida de los campesinos, eso lo puedo saber. Pero en muchos de estos casos esto no se cumplió y que las cooperativas formadas después de la explotación de tierras eh, fueron mal administradas y generó una frustración entre los mismos campesinos. Como segundo punto, trajo una desintegración de la estructura social rural. ¿Ok? Esto trajo que la reforma afectó profundamente a las estructuras sociales tradicionales en el campo. Esto quiere decir que los antiguos hacendados, que eran los que lideraban, los que daban trabajo, eh, fueron quitados, o sea, ya no tenían ese cargo, ya que al crear crear un vacío, o sea, ya no, quién lideraba, quién no, que ya no sabían qué hacer. Y como tercer punto es una migración masiva a las ciudades. Ok. Al ver esta ineficiencia de este nuevo sistema de cooperativas, sumado a la caída de la productividad, obligó a muchos de los campesinos a migrar a las ciudades en busca de más trabajo, ¿no? Lo que aumentó la urbanización desordenada y creando cinturones de pobreza en Lima. Como último punto, hubo una resistencia de las élites, ¿ok? Las clases altas, especialmente las terratenientes, vieron esta reforma como una amenaza a sus propiedades, el sistema tradicional que ya ellos habían puesto, ¿no? Eh, Esta resistencia generó una fuerte polarización social y política que debilitó la estabilidad social en algunas regiones. La reforma agraria en el Perú no logró cumplir con sus metas de justicia social y bienestar para los campesinos. Al contrario, sus efectos fueron perjudiciales, generando tensiones políticas y sociales que agudizaron los conflictos del país. Además, el proceso no mejoró de manera sostenible las condiciones de la vida de los campesinos y su impacto negativo en la productividad agrícola y la inversión en el sector profundizó la crisis económica en el ámbito rural. En última instancia, la reforma agraria contribuyó a la desestabilización de un sistema agrario que necesitaba transformaciones más estructurales y sostenibles, para que se vio comprometido para una implementación inadecuada y un poco efectiva.